Seguimos con la siguiente, bueno, con el siguiente coloquio que bueno, tiene un título muy sugerente que vamos a hablar un poco de ello, que son los resultados de la encuesta Felupus 2020. Para ello vamos a contar, primero voy a presentar a la moderadora que va a ser la encargada de guiar todo este coloquio y también a sus ponentes. Por un lado, a Almudena Velasco Andreu, paciente y autora del libro La aventura del lupus desde la visión del paciente, desde la asociación AMLEA, del lupus de Murcia. Bienvenida, Almudena. ¿Lo he dicho bien todo? Tardes. Sí, todo perfecto. No pasa nada, corregidme que puede ser que me pueda confundir. Vale, seguimos. También tenemos como ponente al doctor Tarek Carlos Salmán Mote. Es médico adjunto del Servicio de Reumatología del Hospital del Mar de Barcelona, miembro del grupo de trabajo EASSER de enfermedades autoinmunes sistémicas de la Sociedad Española de Reumatología. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a todos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y seguimos con otra ponente. Ella es Patricia Fanlo Mateo, presidenta del GEAS y especialista en medicina interna y coordinadora de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Complejo Hospitalario de Navarra. Muy buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los que estáis en vuestras casas y muchas gracias a Felupus por haber contado con nosotros. Muy bien, pues vamos a por al último ponente, que no por ello menos importante, Álvaro Lavandeira Hermoso, presidente del Instituto para la Investigación y Formación en Salud, IFSA Salud, en el ámbito laboral e incapacidad. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos, Pedro, a los componentes de la mesa virtual y a los asistentes por esta hora y encantado de estar con vosotros. Bueno, pues nada, pues tenemos un ratito para poder hablar y para poder, bueno, que tengáis este coloquio. Yo simplemente me voy a dar unas pinceladas al inicio de, sobre todo relacionados con la encuesta, un poco para posicionar a todo el mundo y creo que van a ponerme unas diapositivas, juraría que es así y ya luego os dejo paso directamente, ¿vale? Directamente a vosotros y ya está. Bueno, pues tenemos que hablar un poco, lo que se va a hablar en esta mesa es un poco de las percepciones y vivencias del paciente con lupus, que es un proyecto donde ha estado la Federación Española de Lupus con el apoyo de GSK y, bueno, que se llevó a cabo en 2015 y es una investigación con pacientes con lupus con el fin de conocer el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida de las personas, ¿no?, que conviven con esta enfermedad. Entonces, Felupus, a través de GSK, están interesados en de alguna manera replicar la misma investigación con pacientes de lupus para monitorizar el impacto y la calidad de vida y así como dimensionar, ¿no?, todo el daño orgánico de los pacientes. Esto, sin duda, va a ser es una parte de hacer un antes y un después para poder conocer mejor la enfermedad y su evolución y así poder actuar de manera más eficaz. Nos vamos a ir a la parte, efectivamente, de la metodología. Y bueno, para que un poco nos ubiquemos todos y podamos ver cómo ha sido este estudio, decir que el tamaño muestral ha sido de 1.263 entrevistas de personas con rol de pacientes de lupus, con pacientes de lupus, que generalmente residían en el territorio español, que pertenecían a asociaciones de pacientes de lupus en España. Y bueno, este un poco ha sido el target, ¿no?, el tamaño muestral de este estudio, ¿no? Luego, si pasamos a lo que es la metodología, o sea, la manera en la cual se ha llevado a cabo este proceso, se han hecho a través de entrevistas online, o sea, entrevistas online de una duración aproximada de 25 minutos y bueno, esa ha sido la manera en la cual se ha llegado, por parte de la metodología, se ha llegado al tema de la recogida de la información. Y la recogida de la información se han hecho prácticamente en dos fases. La primera fase del 15 de mayo al 12 de octubre del 2015 con un número de 307 encuestas y luego tenemos la segunda fase, que es el resto de los encuestados, del 21 de mayo al 30 de junio del 2020. Y nada, pues simplemente para contextualizar que este estudio se ha hecho en un ámbito, en una distribución de las comunidades autónomas y una representación en todas las asociaciones de pacientes. Por lo tanto, podríamos decir que ha sido un estudio realmente a nivel nacional dentro de las asociaciones de pacientes. Y, bueno, creo que yo con esto, sin más dilación, no quiero quitaros más tiempo a la mesa y, sobre todo, al coloquio, porque creo que va a ser súper interesante.
y que espero que lo paséis muy bien, los que están al otro lado en casa y los que nos estáis mirando, también a los que estáis aquí presentes. Y os dejo con Almudena. Almudena, todo tuyo. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Pues una vez vista la metodología que se ha empleado, vamos a ver qué perspectiva tienen los pacientes sobre la enfermedad. Los pacientes con lupus consideran que existe muy bajo conocimiento de la enfermedad por parte de la sociedad. Sin embargo, como vemos en la siguiente diapositiva, el conocimiento del lupus por parte del paciente aumenta a medida que evoluciona la enfermedad. ¿Qué opina usted sobre esto, doctora Fanlo? Hola, Almudena, muchas gracias. Hola. En primer lugar, desde luego, la primera diapositiva lo que deja de manifiesto es, pues efectivamente, el desconocimiento que tiene la sociedad, la población normal, sobre las enfermedades autoinmunes en general y, sobre todo, en el lupus. Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, como ya bien ha dicho Lucio en la charla anterior, ¿no? Sois las asociaciones de pacientes y nosotros también, las asociaciones científicas, las que tenemos que llevar a cabo una gran labor pues de concienciación social, de concienciación a la población y sobre todo, ¿no? Pues hacer hincapié a las autoridades sanitarias y autoridades que están gobernando, políticos, ¿no? De que estas enfermedades también existen y que hay que hacer campañas de concienciación. El Día Mundial del Lupus es un día mundial muy importante pues para sobre todo concienciar a la ciudadanía, pero no solo que se quede en un día, sino que hay que hacer campañas de concienciación social, pues bueno, bastante importantes. Y en cuanto a la diapositiva del conocimiento de la enfermedad, yo allí voy a hacer un poco de Pepito Grillo, ¿no? Me parece, bueno, es lógico y normal, ¿no? Que con un paciente, conforme va sufriendo la enfermedad, pues lógicamente pues se va informando más también de su enfermedad. Pero sí que digo y repito que voy a hacer este papel de Pepito Grillo porque ahí sí que nosotros los profesionales sanitarios no estamos haciendo algo bien, algo falla, porque en el momento del diagnóstico yo creo que es cuando más información tiene que recibir el paciente, cuanto más le tenemos que informar, cuanto más le tenemos que orientar. Y yo creo que, aunque muchos de los pacientes, y bueno, vosotros lo sabéis muy bien, pues las redes sociales, el Internet, ahora hay mucha información circulando por las redes y muy rápidamente, pues aun con todo y aun teniendo todas esas herramientas de información, ya ves que realmente los pacientes cuando se diagnostican no saben realmente de qué se les está diagnosticando. Y yo creo que allí los profesionales sanitarios sí que tenemos que hacer labor. Y dentro de nuestras unidades de enfermedades autoinmunes o de los servicios de medicina interna de reumatología, yo creo que una figura que es muy importante y que también se ha visto a lo largo de este congreso, pues son lo que es la enfermera gestora de casos o la enfermera experta en enfermedades autoinmunes, que ahí la enfermería también hace muy buena labor de información en los pacientes. Y finalmente me gustaría decir que esto lo que deja de manifiesto también, lo que deja claro es que tenemos que empoderar al paciente y a las asociaciones para que haya una transferencia de información, ¿no? entre el propio paciente, entre los propios pacientes y que los pacientes, lógicamente, cuando se les diagnostique de esta enfermedad, sepan a lo que se van a tener. Totalmente de acuerdo, doctora. Pasamos a la siguiente diapositiva, que habla sobre que la afectación a riñones y corazón, fatiga y erupciones en la piel son las afirmaciones que generan mayor consenso. ¿Está usted de acuerdo con que esta es la visión que tienen sus pacientes? Pues sí, porque muchos pacientes cuando les diagnosticas de lupus o les dices que, bueno, pues que puede ser que tengan un lupus, lo primero, ¿no?, que te preguntan es, ¿y me va a afectar a los riñones? Y me va a afectar al corazón. Quiero decir que en ese sentido el paciente con lupus o el paciente que va a ser diagnosticado una enfermedad autoinmune sí que sabe que las manifestaciones más graves puede ser la afectación renal y eso te lo preguntan, ¿no? Eso sí, esta tabla se correlaciona muy bien también pues con el grado de conocimiento, ¿no? Una vez visto esto, vamos a pasar a ver el siguiente bloque que habla sobre el perfil del paciente. En la siguiente diapositiva.
y dice que la siguiente, sí. La encuesta refleja que la enfermedad afecta a mujeres con formación media alta, estando ocupadas la mitad. En la siguiente diapositiva vemos como el 64% de los pacientes no tienen la discapacidad reconocida. El 92% de los encuestados, en la siguiente, presentaban lupus eritematoso sistémico, estando cerca de la mitad diagnosticados desde hace más de 10 años. La mayoría de los pacientes con lupus no disponen de seguro médico privado y, en general, hay un número reducido de fumadores y de pacientes que no realizan ejercicio físico habitualmente. Estos son unos datos estupendos de que somos muy sanos. Doctor Salman, ¿podría decirnos si este es el perfil que suele ver en su consulta y qué opinión tiene sobre los buenos hábitos que seguimos en general los pacientes? Vale, pues si queréis me gustaría ir una por una, si podéis volver a las anteriores y vamos comentando brevemente para no extenderme mucho en cada una. Perfecto. Bueno, sobre el predominio de mujer sobre varón, el 95%, está claro que la predominancia en el sexo femenino es 9-1. Sobre la siguiente diapositiva, yo creo que... No siguiente diapositiva. Los siguientes gráficos, yo creo que aquí hay un sesgo de selección porque el lupus no divide en clases, afecta a todas las mujeres, tengan una preparación académica o laboral alta o no. Yo creo que esto tiene que ver, este resultado, más con quién ha rellenado la encuesta y con qué perfil de paciente se asocia. Yo estoy seguro que muchas pacientes que no tienen una actividad laboral o profesional muy elevada o que simplemente están en casa o son amas de casas o madres y que tienen lupus, pues no han contestado esta encuesta, probablemente porque a lo mejor no tengan internet o no estén conectadas con las asociaciones. Y, bueno, lo que sí que está claro es que afecta a la mujer, sobre todo, y a algunos hombres, en una edad en donde tienen que trabajar, ¿no? Que tienen una edad o que tienen que estudiar, y esto hay que tenerlo en cuenta porque puede ser una enfermedad pues muy discapacitante, ¿no? Ya podemos pasar a la siguiente. Esto, bueno, que el 64% de los pacientes no tienen discapacidad reconocida es un dato muy grave. Yo estoy harto de ver en la consulta pacientes, bueno, que nadie tiene culpa de tener una enfermedad u otra, pero quiero decir, hay enfermedades mucho más leves que rápidamente consiguen un grado de discapacidad. En el lupus hay un gran problema. En los síntomas leves no se reconocen como de discapacidad. Si veis en el gráfico del medio, solo el 6% tienen una discapacidad leve. Suelen conseguir el grado de discapacidad los que tienen una discapacidad moderada o grave. Y esto es un problema, ¿no? Porque los pacientes con síntomas leves toman medicación, suelen tomar antipalúdicos y además suelen estar cansados, suelen tener artralgias y es verdad que no tienen una afectación orgánica, pero esto ya te discapacita y esto afecta a tu trabajo, a tu vida social y a tu vida laboral. Entonces, aquí tenemos que hacer mucho y yo creo que las asociaciones luchan mucho por ello, pero hay mucho que hacer, sobre todo en las discapacidades leves. Y ya por último, el gráfico de la derecha, esto está muy en relación. Yo creo que muchos pacientes con discapacidad moderada o grave no consiguen una incapacidad permanente y aquí también hay mucho que hacer por la enfermedad. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, esto está claro que los pacientes con lupus sistémico están mucho más preocupados que los pacientes con lupus cutáneo y por eso yo creo que han respondido más a la encuesta. Hay pacientes con lupus cutáneo muy graves también, pero en general los que tienen afectación orgánica pues habrán respondido más a las encuestas y están más asociados en las asociaciones de pacientes, yo creo. Y ya la siguiente. La siguiente es, a ver, tengo aquí algunas notas. Vale, es a los 10 años, sí. Yo creo que esto tiene que ver un poco con cómo los pacientes asimilan la enfermedad. En el debut de la enfermedad, la verdad que cuesta que los pacientes se asocien. Esto hay que intentar fomentarlo más. Estamos a kilómetros o años luz de países como Estados Unidos o el Reino Unido, donde casi todos los pacientes están asociados. Y yo resaltaría el 27% de los primeros 5 años, que es un dato bueno, y frente a la encuesta de 2015 ha aumentado el porcentaje, con lo que creo que esto es un dato que también hay que reseñar o señalar. Y ya por último, la última diapositiva. No disponen de seguro médico privado y esto me ha pasado mucho en la consulta, que los pacientes quieren contratar un seguro médico privado, pero no pueden
porque es carísimo. En cuanto tienen el diagnóstico de lupus, el seguro se dispara y por eso no tienen seguro médico privado. Yo creo que esta es la gran razón y esto es una pena y, bueno, habría que decirle a las mutuas que, bueno, bajarán el precio, ¿no? Evidentemente. Yo creo que por eso todo el mundo, yo creo que con lupus le gustaría tener un seguro médico privado, pero cuando van a contratarlo es casi imposible. Y creo que queda una. Sí, yo a esto le daría un poquito la vuelta, porque si os dais cuenta, y si yo os dijera con las gráficas que tenemos que el 45% de los pacientes son fumadores o exfumadores y que el 25% no realizan nada de actividad física, ya no son datos tan buenos. A mí me gustaría que este 45% de fumadores y exfumadores fuera cero o cuanto menos mejor y que no hubiera un 25% de pacientes que no hicieran nada de actividad física. Yo creo que podríamos darle un poquito la vuelta a estos datos. Claro que hay que ver lo bueno, pero lo malo aquí, que son hábitos tóxicos, también hay que resaltarlo. Totalmente de acuerdo. Antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría trasladar al letrado don Álvaro Lavandeira el análisis de los datos sobre discapacidad, que si podemos recuperar era el 64% de los pacientes no tienen la discapacidad reconocida. Pues esto es un dato tremendo, como estáis viendo. Tanto en la presentación anterior del doctor Pallarés como el doctor Salma nos ha comentado que hasta en los casos leves existe una afectación importante y unas limitaciones importantes, sin embargo, no se consigue la discapacidad, ¿no? Incluso, bueno, pues en los comentarios está viniendo online en esta virtualidad de congreso de que hay que incluso pedirlo de manera judicial. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque desde el año 99 la normativa establece que la discapacidad solo se va a dar en caso de que haya limitaciones o consecuencias de la enfermedad. Un diagnóstico nunca te va a dar una discapacidad. ¿Cuál es el problema que nos encontramos muchas veces? Y aquí, bueno, pues me gustaría que los médicos nos entendieran y nos apoyaran. Los pacientes necesitamos que en los informes quede perfectamente reflejado cuáles son las limitaciones y consecuencias que a una persona le supone tener lupus o las enfermedades derivadas de lupus. Porque el diagnóstico de lupus no nos va a dar una discapacidad. Yo me encuentro muchas veces pacientes con unas limitaciones muy importantes y que, sin embargo, los informes no lo reflejan. Y cuando hablamos con el médico cuando les dice, no, si el médico que te va a valorar ya sabe lo que significa el lupus y lo que pasa cuando uno tiene lupus. Bueno, pues aquí, desgraciadamente, no podemos entender eso. Tenemos que poner claramente cuáles son las limitaciones que padece la persona, porque simplemente los diagnósticos no nos lo van a dar. Y muchas veces hay mucho desconocimiento, el procedimiento administrativo es muy proceloso, es muy largo, muchas veces tendemos a mandar muchos informes porque parece que cuanto más informes tengamos mejor, no conocemos muy bien cuál es el procedimiento. Bueno, todo esto complica bastante, incluso hasta lo que es, no solo lo que es la documentación que aportamos, sino simplemente cómo hacemos las entrevistas respecto de la discapacidad. Pero efectivamente hay un problema muy importante. Esto es una enfermedad orgánica y, claro, las personas entran por la consulta del médico evaluador y, bueno, entre comillas, parece que están estupendamente y, bueno, ¿y para qué quiere usted una discapacidad, no? Pero este efectivamente es un problema muy importante, especialmente en aquellas pues, que no tienen una afectación gravísima, pero que, claro, que hasta los casos leves tenemos una importante afectación y luego veremos en las cuentas más adelante, que nos afecta a actividades básicas de la vida. Que actividades básicas estamos hablando de comer, lavarte, tener tu higiene, desplazarte y poco más, vestirte y poquito más, ¿no? Y sin embargo se ven afectadas incluso para ese tipo de situaciones y que al final no conseguimos efectivamente trasladarlas a los centros evaluadores de la manera que deberíamos. Muchas gracias, don Álvaro. Vamos a ver ahora la relación con la enfermedad que tiene el paciente con la enfermedad. En primer lugar, 3 de cada 4 pacientes presentan síntomas relacionados con la enfermedad, como podemos ver en esta gráfica. En la siguiente diapositiva vemos cómo el dolor muscular y en articulaciones junto con la fatiga son los síntomas que mayor molestia generan. También hay notable grado de acuerdo con el hecho de no poder tomar el sol, así como la falta de energía y debilidad en el cuerpo.
Los brotes seguidos de la fatiga y el dolor generan una gran preocupación. En el diagnóstico, el 92% de los pacientes presenta alguna afectación orgánica. Y respecto al diagnóstico, en la actualidad, un mayor número de pacientes presenta daño en el sistema nervioso central y en los huesos. Muchos pacientes no conocen el concepto de daño orgánico, relacionándolo erróneamente con la fatiga o el dolor articular. Pues me gustaría, si puede ser, que la doctora Fanlo comentase estos datos. Bueno, en primer lugar, de la primera diapositiva en la que se comenta que 3 de cada 4 pacientes pues, presenta síntomas relacionados con la enfermedad, pues bueno, si nos vamos a la siguiente diapositiva, no es la que nos dice qué síntomas son los que más frecuentes, y eso es lo que nosotros vemos en nuestra práctica clínica diaria. Efectivamente, dolores musculares, las mialgias, los dolores articulares, las artralgias, y la fatiga son los 3 síntomas que más frecuentemente nos cuentan nuestros pacientes, aunque estén bien controlados con la medicación de la enfermedad, aunque el lupus esté en remisión. Esos síntomas son muy difíciles de erradicar y, bueno, de hecho, la astenia, como ya sabéis todos vosotros, no tenemos un tratamiento específico para ella y realmente supone uno de los grandes problemas que tienen los pacientes, sobre todo, y los que más discapacidad le van a generar en su vida diaria, ¿no? En lo referente al efecto nocivo del sol, yo creo que el paciente con lupus es un paciente muy concienciado de que el sol, el tomar el sol, pues es uno de los posibles estímulos que pueden desencadenar un brote. Yo creo que ahí las asociaciones de pacientes y los pacientes están muy concienciados con este tema, sobre todo, bueno, pues toda la labor que habéis hecho en las asociaciones de pacientes con que se den fármacos fotoprotectores de forma subvencionada por el Sistema Nacional de Salud o se hagan campañas, ¿no? Esto sí que es un tema, bueno, pues que los pacientes con lupus lo tienen muy, muy claro. En cuanto hay otro tema que sí que me gustaría comentar, es el tema de que me siento incomprendido por mis familiares, amigos, y yo añadiría también por mi pareja, ¿no? Y eso es algo que desgraciadamente nos encontramos mucho en la consulta, los profesionales sanitarios, el tener que informar al marido, a la pareja o a los familiares de la paciente porque no se terminan de creer, sobre todo en relación con las astenias, que sean secundarias al lupus. Y porque, bueno, pues como ya sabéis, el paciente con lupus un día pues puede subir al Everest y volver a bajar y al día siguiente pues igual no se puede levantar de la cama, ¿no? Por esa astenia intensa, ¿no? Y eso hay que explicarlo a los familiares, a los amigos, incluso a las parejas de estos pacientes. Y del daño orgánico, que yo creo que también es un punto muy importante, yo decir que efectivamente, bueno, pues hay incluso profesionales sanitarios, compañeros nuestros, tampoco saben muy bien a qué se refiere con el concepto de daño orgánico. Yo voy a aprovechar para explicarlo de una forma muy breve. Decir que el daño orgánico se define pues como aquella pérdida permanente o un cambio irreversible en la función de un órgano o de un sistema, pues como consecuencia de una manifestación clínica de la enfermedad, en este caso el lupus, y que el daño orgánico pues puede ser debido, en primer lugar, a la propia actividad de la enfermedad, al tratamiento recibido para tratar esa enfermedad, en este caso el lupus, y también a la consistencia de otras enfermedades o comorbilidades como puede ser hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues aunque a veces los tratamientos, por ejemplo, los corticoides, sí que, bueno, pues como ya sabéis todos vosotros, pueden producir daño orgánico, es decir, como un efecto nocivo colateral, aunque pueden controlar a veces muy bien los brotes, sí que de forma reiterada, acumulada y llevados durante largo periodo de tiempo y con dosis pues por encima sobre todo de los 10 miligramos
al día de prednisona, pues pueden generar también daño orgánico. Muy bien, una vez vista este bloque, vamos a pasar a ver cómo es la afectación a la calidad de vida del paciente con lupus. Trasnochar, realizar ejercicio físico y el desempeño de trabajo o estudios son las acciones que encontramos más limitadas. Pues me gustaría que comentase estos resultados del doctor Salman para ver si coincide con lo que encuentra en sus pacientes. Muy bien. Bueno, lo de trasnochar lo veo coherente, ¿no? Porque produce mucha fatiga y astenia, el lupus en general. Entonces, trasnochar siempre conlleva, pues, dormir poco, a veces malos hábitos tóxicos. Es normal que los pacientes con lupus no trasnochen igual que los pacientes sin lupus. Lo siguiente, sobre el ejercicio físico, yo creo que aquí ha habido un problemilla y es que yo creo que han contestado el ejercicio físico que a ellos les gustaría hacer y que no pueden hacer. Porque realmente ejercicio físico, yo también tengo pues, ciertas enfermedades y me gustaría montar a caballo, pero no puedo, ¿no? Y entonces, siempre se puede hacer algo de ejercicio físico, cada uno con lo que pueda. Evidentemente hay pacientes que están más afectados y otros menos. La mayoría pueden por lo menos salir a caminar. Y yo creo que se tenía que haber referido a la pregunta al que no pueden hacer. Y los pacientes con lupus deben hacer ejercicio físico, aeróbico, el que puedan hacer. Y esto por eso yo creo que el porcentaje es tan elevado. Y lo último, sobre la actividad laboral, pues vuelvo a decir lo mismo. Casi la mitad de los pacientes no pueden realizar su trabajo con normalidad y vimos que el 64% no tienen grado de discapacidad. Lo que yo me pregunto es cómo pueden, a nivel económico, tirar para adelante, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Cómo pueden, si no pueden realizar bien el trabajo y no se les reconoce el grado de discapacidad, pues aquí hay un problema fuerte, ¿no? Muchas gracias, doctor Salman. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que vemos que un 23% de los pacientes presentan una alta afectación en su productividad laboral y un 35% de sus actividades cotidianas. La productividad en el trabajo se ve menos limitada que el resto de actividades diarias y esta, junto con la siguiente diapositiva, que dice que un 60% de los pacientes no consiguen realizar una jornada laboral semanal mayor de 32 horas, me gustaría que nos ayudara a analizar estos datos el letrado don Álvaro. Pues son datos muy serios en el sentido que una de las causas, por ejemplo, que existe en la legislación para hacer un despido disciplinario es la falta de productividad. Y está claro, y estamos viendo, porque el 60% de los pacientes no son capaces de hacer una jornada semanal estándar de 40 horas. Por lo tanto, ellos mismos están reconociendo que hay unas serie de 8 horas en sí, que es realmente un día a la semana en el que no son productivos. Esto puede ser incluso un motivo de despido disciplinario. Y aquí no cuenta si es que tenga una patología o no la tenga. Por eso en relación es tan importante el reconocimiento de discapacidad. Precisamente, parte de la discapacidad es que, bueno, no tienes discapacidad para ahorrarme no sé qué, comprarme un coche más barato, tener una degradación, no. Precisamente lo que hace esto es los principios de equidad, es decir, ayudar a aquellas personas que no tienen la productividad estándar o la normalidad estándar que se considera y que precisamente tenga unas ayudas, no solo para ellos, sino también para las empresas y demás, para que sea más atractivo la contratación y el mantenimiento de la empresa. Pero esto es un problema muy importante porque simplemente tu falta de productividad, que el propio paciente reconoce, puede ser un motivo de despido. Además, hablábamos de que es difícil también encontrar un trabajo, mantener los trabajos y más cómo está efectivamente. Por tanto, la red social y familiar que tienen todos los pacientes, como decía el doctor Salman anteriormente, tiene que ser muy importante y muchas veces te incapacita para poder sobrevivir por ti mismo. Además, hay una cosa de la que habéis hablado en una parte anterior que a mí me interesa especialmente en la parte social de discapacidad e incapacidad, es que hablabais que precisamente la preocupación mayor de los pacientes es la de los brotes. Pues precisamente la normativa sorprendentemente, y esto me parece una injusticia tremenda, a mí también sorprendentemente dice que, por ejemplo, la discapacidad se tiene que valorar fuera cuando no existe un brote. Es decir, la normativa dice que cuando existe un brote no es valorable el paciente, hay que valorarle cuando no está en el brote. Oiga, si es que lo acaba de decir el doctor Salman, si yo
Cuando no tengo el brote, quizá me puedo subir deberes, pero yo necesito precisamente el reconocimiento de discapacidad porque cuando tengo el brote es cuando tengo todas estas afectaciones de cansancio, de dolor, de fatiga, de astenia, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso no es valorable y evidentemente esto genera un problema laboral importante. Por eso los pacientes acaban teniendo muchas incapacidades temporales, con lo que supone también desgracia productividad y problemas en la empresa de, oye, que cuando vuelves, cuando no vuelves, esta presión es muy habitual entre los pacientes crónicos y con lupus también, evidentemente, y luego el tema que lo hablaremos, del tema de las incapacidades, donde, bueno, pues es imposible o muy complicado conseguir una incapacidad. Claro, si un paciente tiene dolor, tiene fatiga, tiene astenia, tiene, bueno, he apuntado aquí toda la debilidad, cansancio, etcétera, claro, ¿cómo voy a desempeñar mi puesto de trabajo? Y si no puedo ser mi puesto de trabajo, tendré que tener una incapacidad que para eso además he contribuido. Tampoco me la están regalando, para eso he contribuido. Y sin embargo, pues tenemos que armar unas terribles situaciones para que poder tener una incapacidad y simplemente por tener un brote, pues ya no puedo rendir en mi trabajo. Por lo tanto, efectivamente es un problema social y laboral muy serio que tienen los pacientes, naturalmente. A mí me gustaría comentar un dato de la diapositiva anterior, que es curioso, una reflexión que tuve en estos días. La anterior, si puede ser. Me sorprende que los porcentajes sean más que afecta a la vida laboral, a la vida diaria, a las labores cotidianas, que a la vida laboral. Y yo creo que esto tiene una razón. Yo creo que el paciente con lupus va a trabajar porque, como todos, tenemos que trabajar y subsistir. Y cuando llega a casa es cuando puede decir, bueno, pues es que muchos me dicen, mira, yo lo que hago es ir a trabajar y luego ya no puedo hacer nada más. Y yo creo que estos son el porcentaje. En casa puedes elegir, mira, pues ahora no voy a salir a pasear o ahora no voy a ir a comprar porque me apetece quedarme tumbado porque me duele todo. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con los porcentajes que hay y me gustaría que hubiera mucho más de porcentaje de neutro, claro, evidentemente. Nada más comentar esto. Yo si pudiera decir un comentario, porque me parece esto muy interesante y aparte decir que muchos pacientes, a mí me ha pasado y supongo que a vosotros habrá pasado también, que esconden en el trabajo que tienen el diagnóstico lupus por miedo a que los echen y a mí así me lo han transmitido muchos pacientes, ¿no? Que no quieren decir que en el trabajo tienen un lupus porque tienen miedo a que los echen del trabajo, a perderlo. Totalmente de acuerdo. Pues en este aspecto, doctores, yo indicaros un despido por causa de lupus, o sea, un despido por una causa de enfermedad es un despido nulo en la legislación. Normalmente nadie te echa porque es una enfermedad. Pero bueno, al final se puede argumentar de que efectivamente si a mí alguien me está despidiendo por una discapacidad o una enfermedad determinada, y esto creo que es labor de todos informar al respecto, eso es un despido nulo y un despido nulo significa que es un despido que nunca tuvo efecto. Por lo tanto, me reintegran en mi puesto de trabajo como si nunca sucedió. Y eso realmente al final lo que sucede incluso es que prácticamente te blindas. Una vez que probar un despido nulo no es fácil, es complicado, pero una vez que se termina un despido nulo, prácticamente te blinda, entre comillas, en la empresa respecto de que no vuelvan a cometerlo, evidentemente. Y esto creo que es necesario que las personas que defiendan sus derechos, evidentemente. Sí, es lo del despido improcedente, ¿no? Pero el problema que tiene esto es que ya se tienen que meter con abogados y la justicia va lenta y económicamente, ya me entendéis, ¿no? Entonces el paciente al final, pues lo que decimos, muchas veces lo esconde porque no quiere líos, ¿no? Don Álvaro, me gustaría que resolviera una pregunta que es muy común entre los pacientes y es la diferencia entre incapacidad y discapacidad, que la están preguntando en los comentarios y la verdad que este concepto siempre nos genera dudas. Sí, siempre genera dudas. Miden cosas diferentes. La discapacidad, ya ha salido la encuesta, pues yo creo que está muy bien planteada la encuesta. La discapacidad, lo que me va a valorar son las afectaciones que tengo para mi vida familiar, también laboral, social, económica, mis redes sociales, mi situación familiar, o sea, mi situación social, entre comillas, de qué me incapacita para hacer mis actividades diarias. Lo he dicho, comer, vestirme, vivir por mí mismo, si soy económicamente dependiente o no, si tengo familia o no la tengo. Todo esto lo mide la discapacidad. Es decir, ¿qué me afecta a mi vida diaria esas limitaciones producidas por el lupus? Y la incapacidad exclusivamente va a valorar cuáles son las limitaciones que tengo para, 1, desarrollar mi profesión habitual o 2, desarrollar cualquier tipo de actividad laboral. Es decir,
Si yo por mi enfermedad no puedo desarrollar mi actividad laboral que tengo, es decir, soy, no lo sé, albañil, ¿vale? Como mi enfermedad supone que no puedo tomar el sol y proceso con fatiga y demás, evidentemente no puedo ser albañil, pero puedo ser, por ejemplo, administrativo. Bueno, pues eso sería una incapacidad laboral total, que tiene una serie de prestaciones, o una incapacidad absoluta que no puedo realizar ningún tipo de trabajo. Eso es una incapacidad absoluta que tiene otro tipo de prestaciones. Pero discapacidades que me afectan mis limitaciones a mi vida diaria en todos los aspectos, en todos, y la incapacidad solo los relacionados con aspectos laborales, exclusivamente. Muchas gracias. Creo que ahora nos ha quedado bastante más claro. Y vamos a dar paso al siguiente bloque, que habla sobre la relación que tiene el paciente con los tratamientos. La hidroxicloroquina es el tratamiento más prescrito, mientras que los biológicos se prescriben poco, siendo el belimumab el más prescrito. 2 de cada 3 de los tratados con biológicos lo llevan siendo desde hace más de un año. Especialmente los tratados con belimumab, ya que la mitad de los tratados con rituximab llevan menos de un año. Solo un 56% de los pacientes de lupus se muestran satisfechos con el tratamiento, aunque esta satisfacción es ligeramente menor entre los que padecen lupus cutáneo. Esta satisfacción es mayor en aquellos tratados con los biológicos, un 71% de belimumab y un 65% de rituximab. En torno al 10% de los pacientes se les ha retirado la hidroxicloroquina por enfermedades autoinmunes, especialmente por maculopatía. Pues me gustaría trasladar el análisis de estos datos a la doctora Fanlo, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, Almudena. De la primera diapositiva yo resaltar que, como no podía ser de otra forma, bueno, pues los antimaláricos y la hidroxicloroquina pues es el pilar del tratamiento de los pacientes con lupus, no solo ya pues por el efecto antiinflamatorio que tiene en la propia enfermedad, sino por todos los efectos pleiotrópicos que se han demostrado de la hidroxicloroquina en el lupus, ¿no? Se han llegado a publicar estudios que puede llegar a prevenir el cáncer, se han llegado a publicar estudios que incluso la prevención de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, reiterar que los pacientes con lupus deben llevar tratamiento con hidroxicloroquina. Me preocupa que haya un 20% que no lo lleven y creo que ese 20% será debido, bueno, pues o bien a que no han tolerado por efectos secundarios el fármaco, o porque en vez de hidroxicloroquina igual llevan algún otro antimalárico que no sea la hidroxicloroquina. Pero bueno, sí que ese 20% pues preocupa. En cuanto, también quería decir que el 31% de los pacientes que llevan corticoides, pues también creo que es un porcentaje muy alto, ¿no? Que un 31% de los pacientes tengan que estar en tratamiento con corticoides. Eso denota pues que la enfermedad no está bien controlada con el tratamiento que están llevando de base y, por lo tanto, probablemente esos pacientes pues tengan que intensificarse el tratamiento. En cuanto al biológico, bueno, pues no podía ser de otra forma que sea el belimumab, y me alegro porque es el único biológico aprobado, ¿no? para los pacientes con lupus, y como no podía ser de otra forma, pues que es el fármaco biológico más prescripto. Me preocuparía si no hubiera sido así también. Y luego, además, lo que esta encuesta denota, que los pacientes que llevan belimumab ya llevan bastante tiempo, es decir, más de un año con este tratamiento, y que, por lo tanto, tanto los profesionales que lo han prescrito como los pacientes que lo llevan, pues bueno, pues conocen el belimumab. Y otro comentario que me gustaría decir es que, bueno, pues que también nosotros vemos en la consulta que los pacientes que ya llevan tiempo con belimumab, cuando nosotros ponemos de nuevo a un paciente belimumab, los ponemos en contacto con esos pacientes que ya llevan el tratamiento,
y les informan pues de cómo han sido los efectos secundarios y entonces, bueno, pues quiero decir que también entre los propios pacientes que están en tratamiento con belimumab, informar a los que van a recibirlo, me parece que esa transmisión de información entre pacientes también puede ser muy, muy útil, esa autoinformación, ¿no? Entre ese traspaso de información entre los pacientes. También me preocupa que solamente el 56% de los pacientes estén satisfechos con su tratamiento y aquí yo creo que igual los facultativos o los profesionales sanitarios no estamos haciendo las cosas bien. Es decir, ¿y por qué no estamos haciendo las cosas bien? Pues probablemente porque no estamos dejando que el paciente actúe o elija o pueda elegir también o opinar sobre qué tratamientos le gustaría o no le gustaría o qué tratamientos entiende que podrían irle mejor o peor. Y yo creo que además cada vez más los profesionales sanitarios debemos intentar o debemos por lo menos hacer que los pacientes se impliquen más con qué tratamientos quieren recibir y consensuar más con los pacientes los tratamientos. También es verdad que dentro de los pacientes que llevan biológico tienen mayor satisfacción, ¿no? El paciente que lleva un tratamiento biológico es un paciente que tiene cierto efecto placebo porque va a estar también más controlado, se les va a realizar más visitas, se les va a realizar más analíticas, el que lo lleva endovenoso va más al hospital de día, parece que está más controlado, ¿no? Hay cierto efecto placebo y más control en aquel paciente que lleva tratamiento biológico. Y por último, comentar la última diapositiva, que, bueno, decir que la maculopatía suele ser una complicación muy poco frecuente sí que es verdad y está escrita así, la maculopatía en ojo de buey, bueno, es una complicación grave del tratamiento con hidroxicloroquina, pero también tenemos que decir que es una de las complicaciones más raras. Me llama la atención que bueno, pues que sea un 10%, no de los, bueno, un 54%, perdón, sea por maculopatía. Es un porcentaje que a mi entender me parece muy alto. Yo no sé si los pacientes igual han interpretado esa maculopatía con otros síntomas oftalmológicos o oculares y en la respuesta pusieron maculopatía. Pero tenemos que decir que, por desgracia, es un efecto secundario, pero sí que es verdad que se da en unas determinadas condiciones cuando el paciente ha llevado durante mucho tiempo dosis muy altas de hidroxicloroquina y también tenemos que decir que es una complicación muy rara. Me llama la atención que sea un porcentaje tan alto. Muchas gracias, doctora. Me gustaría hacerle una pregunta porque es cierto que como paciente pues no es lo mismo cuando tienes que tomar una pastillita que cuando ya pues pasa al biológico y pues percibo que muchos de los pacientes pues tienen como ese miedo, aunque después el tratamiento es muy sencillo. Entonces, pues, aprovechar que me está viendo tanta gente para que usted, que está acostumbrada a tratar con los biológicos, pues, les calme y les diga que no pasa nada, que es sencillo, es seguro y que la gente lo hace. O sea, que... Efectivamente, ¿no? Cuando, bueno, cualquier paciente con una enfermedad autoinmune, pero sobre todo a un paciente con lupus le dices, ¿no? Pues que igual es hora de subir de escalón, ¿no? Que por los brotes de la enfermedad o por la actividad, pues es necesario intensificar el tratamiento y pasar a lo que se llama ya efectivamente un tratamiento biológico, los pacientes se suelen asustar, ¿no? Yo es por eso que suelo ponerles en contacto con otros pacientes, eso es una herramienta que me parece muy útil, ¿no? Por ejemplo, yo hablo en mi caso particular, por si puede servir, y si no, bueno, pues Tarek puede dar también su opinión, que seguramente que tiene otras herramientas o hace cosas similares, ¿no? En su consulta. Yo, bueno, pues una de las primeras pacientes que se puso en Navarra belimumab es a la que es ahora la presidenta, espero que me esté escuchando desde aquí, la presidenta de Lupus de Navarra, de Adeluna Amaya, y Amaya es una de las primeras pacientes, llevará pues ya 3, 4 años o 5 con tratamiento con belimumab y fue una de las primeras pacientes que se le puso el tratamiento. Entonces, yo cuando empiezo tratamiento biológico en un paciente con lupus o sobre todo belimumab, le digo, llama a Amaya que ya te cuente, ¿no?, cómo ha sido su experiencia con el biológico para que se quiten el miedo porque efectivamente hay mucho miedo, ¿no? Lo único, yo querría mandar el mensaje que los tratamientos biológicos son tratamientos seguros, que son eficaces, que son muy efectivos, que yo siempre digo que el lupus ha sido una enfermedad huérfana de biológico durante muchísimos años, hemos estado pasando el desierto y, bueno, Tarek también puede confirmar lo que estoy diciendo, ¿no? Había biológicos para otras enfermedades autoinmunes o para otro tipo de enfermedades, pero el lupus era la enfermedad huérfana sin biológico. Entonces, para
cuando llegó el belimumab, realmente se abrió una puerta, una ventana, un mundo nuevo en el paciente con lupus, porque por fin teníamos un biológico en esta enfermedad, ¿no? Decirles a los pacientes que son fármacos seguros, que son fármacos muy efectivos, que el belimumab, la verdad, yo a fecha de hoy no he tenido que suspender en Navarra, por lo menos, ninguno de los belimumab que hemos puesto, y ya llevaremos puestos bastantes, por efectos secundarios ni por intolerancia, que sí que es verdad que el belimumab es un fármaco diésel, es decir, hay que esperar tiempo a que haga efecto, que haga efecto en el tiempo, porque es otra de las cosas que yo suelo recalcar, ¿no? Que no con que te pongas la primera dosis ya te vas a sentir fenomenal y ya te van a desaparecer todos los síntomas, ¿no? Sino que es un fármaco que es un fármaco diésel, que le cuesta tiempo hacer efecto, 10, 12 meses, pero que cuando ya ese efecto empieza a hacerlo, los pacientes, pues algunos han llegado de estar en situaciones de no poder trabajar por los brotes a poder llegar a trabajar y hacer una vida, entre comillas, normal con sus cosas y con pues con las artralgias, con las astenias, pero a poder llegar a hacer una vida casi normal. Y que los efectos secundarios, la verdad, son a veces muy pequeños y que son fármacos seguros y que mejoran la calidad de vida de los pacientes con lupus, desde luego. Muchas gracias, doctora. Quería darle paso al doctor Tarek para que comentase estos datos que acabamos de ver. Sí, mira, yo sobre todo quería puntualizar y explicar a los pacientes, que bueno, muchos ya lo sabrán, en que rituximab y belimumab son fármacos muy diferentes. Rituximab se emplea para manifestaciones orgánicas muy graves y funciona bastante más rápido que el belimumab. El belimumab, aunque sea un biológico, porque se sintetiza de una manera biológica, no es sintético, ¿vale? Es un anticuerpo monoclonal, quiero decir. Tarda en funcionar 4 meses. Entonces, hay que ponerlo en situación en que el paciente esté estable. Y por eso, cuanto antes lo pongamos, mejor, porque hay datos que avalan que cuanto antes se incorpore el belimumab a la terapia inmunosupresora, menos daño orgánico va a tener el paciente en el futuro y menos brotes va a hacer. Entonces, como tarda, no lo podemos poner en un momento de gravedad y cuanto antes lo pongamos, mejor. Y con esto quiero decir que es muy particular cada farmacia de hospital y cada, pues digamos, las reglas o lo que hay que... No te dejan poner belimumab igual en una comunidad que en otra y esto no debería de ser así. Por ficha técnica lo podríamos poner ya después de los antipalúdicos. Sin embargo, hasta EULAR lo posiciona después del uso de metotrexato o azatioprina. Y yo creo que, bueno, a nivel local, yo que estoy en Barcelona, también me exigen, y todo esto es por motivos económicos, hay que hablar las cosas claras, utilizar un FAME sintético antes de poner belimumab. Pero por ficha técnica lo podríamos poner ya después del Dolquine, de la hidroxicloroquina, perdón. Entonces, yo aquí pues quiero hacer un llamamiento a eso, a intentar hacer un uso precoz del belimumab, que además está indicado por ficha técnica. Sí. Y luego, sobre el rituximab, también quiero hacer un comentario y es, cuesta mucho poner rituximab. Lo queremos poner normalmente cuando el paciente está o en la UCI o con una manifestación grave y aguda y tenemos que hacer una burocracia brutal, por lo menos en mi región, porque hay que utilizarlo de manera off-label o uso compasivo, que no me gusta nada esa palabra. Yo, en la farmacia de mi hospital, estamos creando un documento para mandar al CatSalud para intentar hacer un fast track de uso rápido con rituximab, ¿vale? Y es para que no haya tanta burocracia, porque justamente cuando lo queremos poner no son situaciones muy cómodas para el paciente. Y si encima hay que hacer burocracia, pues peor todavía. Y eso es lo que quería decir sobre los biológicos. Belimumab en concreto es muy seguro, se puede poner con toda la terapia inmunosupresora que lleva el paciente, no hay datos sobre infección, no hay datos sobre tumores ni cáncer, quiero decir, es súper seguro y cuanto antes lo incorporemos a la terapia inmunosupresora, pues mejor, va a ir el paciente, eso está claro. Pues creo que estas intervenciones van a tranquilizar mucho a los pacientes y le quiero dar paso a don Álvaro, que también quería aportar su visión sobre estos datos que acabamos de ver. Sí, desde mi punto de vista, sin entrar evidentemente a los medicamentos y su acción, que yo lo desconozco, que bueno, a nivel de usuario, pero no evidentemente científico, ni técnico, ni clínico, pero sí comentar, es decir,
Cuando en la nota estamos viendo, uno, que los pacientes están descontentos con la información que reciben y dos, con la elección del tratamiento y con el tratamiento, entiendo que ni están siendo informados adecuadamente ni están siendo partícipes en la acción del tratamiento. Porque cuando yo soy partícipe en la acción de algo, pues pueden luego no funcionar, pero yo estaré satisfecho de que he participado en ella. Y en esto señalar que los pacientes tienen derechos. La Ley 41/2002 establece claramente, desde el año 2002, 18 años, vamos casi para 19, ya es mayor de edad, que establece el principio de autonomía del paciente. Como sabéis, desde un punto de vista ético y moral, yo soy jurista, no ético, dice que hay varios principios en la relación médico-paciente, que es el principio de beneficencia, que es aquel que donde el médico sabe su técnica y donde dice lo que tiene que hacer el paciente, porque es el que más sabe técnicamente, evidentemente, el principio de autonomía, y es que el paciente decide sobre su propia salud, y el principio de justicia, que aquí se mezcla un poco, que es, bueno, pues los recursos son escasos y tenemos que repartirlos entre todos. En la legislación española, y esto es derecho positivo, y lo que está publicado en el BOE, yo como jurista a lo que me refiero, dice claramente que establece por el principio de autonomía. De hecho, la ley se llama Ley de Autonomía del Paciente. Por lo tanto, eso significa que el paciente tiene derecho a toda la información sobre su salud. Por lo tanto, si los pacientes no están satisfechos con la información que reciben, es porque directamente está en la ley. Es decir, no es que es un principio moral o ético que se deba a las instituciones sanitarias o los médicos hacer, sino que es que tienen obligación de informar. Obligación. Y en segundo lugar, el paciente tiene derecho a ser informado para tomar él las decisiones que él entiende sobre su propia salud, porque es el que mejor conoce sus circunstancias. ¿Qué es lo que sucede? Además de que, bueno, todavía puede haber principios paternalistas, pero cada vez menos. Yo creo que en esto tiene que haber una conjunción entre médico y paciente, evidentemente debe estar coordinado. Yo siempre digo que el mejor aliado del paciente es su médico, pero el mejor paciente del médico también es el mejor aliado del médico también es su paciente, evidentemente. Lo ha dicho también el doctor Pallarés. Muchas cosas a los que no llegamos los facultativos, la asociación llega. Es decir, igual a mí no me recibe un ministro, pero no te preocupes que a la asociación vamos a escribirla 1000 veces que al final nos va a acabar recibiendo. Eso ya lo verás. ¿Eso qué quiere decir? El paciente tiene que ser informado sobre cuáles son las opciones terapéuticas que él tiene. Yo no sé si era hidroxicloroquina, el belimumab, el que sea, el rituximab, el que sea. Yo no entro en eso. Pero sí cuáles son las opciones terapéuticas, todas las que tiene, evidentemente con el consejo del médico, porque esto no es el menú del día, ¿no? Mira, elige entre carne, pescado, verdura, ¿no? Con el consejo del médico, ¿no? Pues debe estar coordinado. Pero sí toda la información para que pueda tomar una decisión sobre su tratamiento. ¿Cuál es el problema aquí? Económico, evidentemente, si no, no habría problema. Eso está claro, no nos engañemos. Pero el Tribunal Supremo dice, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo y lo dice la doctrina francesa, política, habla de una cosa que se llama la pérdida de oportunidad. ¿Qué es la pérdida de oportunidad? Es el daño que sufre el paciente o el problema que sufre el paciente por no estar tratado con el mejor tratamiento posible, en este caso por un tema económico, evidentemente. Y eso dice el Supremo que es un daño antijurídico. Es decir, y aquí no vale que valga 1, valga 10 o valga 100. A mí, la ley dice que si a mí me tienen que dar un tratamiento por mis condiciones de salud, me lo tienen que dar. Y me da igual que valga 1, 10 que 100. Entre comillas, me da igual, ¿de acuerdo? Entendámoslo, pero yo tengo derecho a ello. El argumento económico, además, no es un argumento jurídico. A mí no me pueden dejar de dar un tratamiento porque valga N. No es un argumento jurídico, es un argumento de gestión, pero no es un argumento jurídico. Yo hablo desde mi punto de vista, evidentemente. Por eso creo que tiene que estar coordinado. Y las asociaciones de pacientes, digo que tenemos que ser coherentes de que no vale a mí me da igual lo que cueste, claro que no me da igual, ni como paciente ni como usuario. Si aquí hay alguien que debe ser responsable y al que más le interesa la sostenibilidad del sistema, sin duda es al paciente, porque el paciente permanece siempre. El ministro, el consejero, el gerente, el jefe de servicio, quien sea, esos se terminan yendo a otro puesto, se acaban jubilando, pero el paciente se mantiene siempre. Por eso, el primer interesado en la sostenibilidad del sistema es el paciente. Y, evidentemente, el conjunto de pacientes y sus asociaciones. Pero, pues es que es muy sencillo, entre comillas, muy sencillo. Y cuando un médico también, y esto nos pasa, el médico quiere dar algo y se calla porque es un problema, porque no puede, apóyense, señores doctores, en los pacientes, en la asociación, que nosotros tenemos mucha capacidad de llegar a determinados sitios para presionar
a que se cumpla la normativa, no otra cosa, nada más. El principio utilitarista de que con 100 euros trato a 100 pacientes de 1 euro y si no trato a uno solo, no sirve en medicina, no puede servir. Todos tenemos derecho a la protección de la salud, dice el artículo 43 de la Constitución. Y todo significa todos, con independencia de cuál sistema. Este es el Estado social. Los que no necesitan prestaciones aportan para los que necesitan prestaciones. Evidentemente, los pacientes con lupus son pacientes con un nivel muy intensivo de cuidados y necesidades, pues eso es el Estado social, precisamente. Hablábamos antes, no tienen seguros privados, precisamente porque es muy caro tener un seguro privado, porque no, si me lo pago individualmente. Pero el Estado social y de la Constitución es que todos aportamos el principio de equidad. No significa que si la sanidad pública está dotada de, me lo invento, 1 millón de euros o 10 millones de euros de presupuesto, es que a todos nos toque 5 euros. No. A uno le tocará 0, a otro 1, a otro 10, a otro y a otro 120. Esa es la equidad para que todos en el fondo seamos iguales. En definitiva, por favor, información, tenemos derecho a información. Lo tienen que dar los sanitarios, pero también los pacientes tenemos que ser responsables y preguntar todo aquello que no nos quede claro. La bata impone mucho y da muchas veces miedo a la bata. Y si no estoy satisfecho con mi medicamento, también pedir exigir el medicamento. Y si el médico tiene problemas, y yo sé que el médico tiene muchos problemas, mucha presión, de verdad, apóyese en los pacientes. Pero que el médico también tiene responsabilidad. Es decir, si un paciente sufre un daño porque a mí mi médico no me da determinado tratamiento y eso me genera un daño, ese médico tiene responsabilidad. ¿Cómo yo como médico me quito la responsabilidad? Y es una cosa que dice la ley del funcionario, ustedes que son funcionarios. Es decir, yo tengo la obligación de elevar a mi superior, oiga, ¿cómo es la mejora del servicio? ¿Cuál es la mejora del servicio en su caso? Oiga, yo tengo un paciente que entiendo que debía estar en este tratamiento y elevo a quien corresponda, oiga, yo entiendo que este paciente debe estar con este tratamiento. Y ese señor de arriba decidirá en su responsabilidad lo que hace con el paciente. Pero yo trato de la mejor manera a los pacientes. Por eso decía, y termino, que el mejor aliado del paciente es su médico y el mejor aliado del médico es su paciente. Pues esta frase me viene súper bien porque el siguiente bloque es justamente esta, es la relación con el personal médico. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico son tratados mayoritariamente por reumatólogos y los de cutáneo por dermatólogos. ¿Qué puede decirnos sobre esto, doctor Salmo? Bueno, simplemente, a ver, la medicina interna es infinita. No todos los internistas se dedican a las sistémicas y por eso hay más reumatólogos que ven lupus. No es fácil de entender. Pero destacar que los centros de referencia pues están a la par, Muchos son de internistas y muchos son de reumatólogos. O sea, los grandes centros están a la par. Hay más reumatólogos que ven sistémicas que internistas en general porque, bueno, entra por especialidad y hay muchos internistas que prefieren ver corazón o pulmón y no dedicarse a las sistémicas. Pero los centros de referencia en España, y esto es particular en España porque a nivel mundial casi todos son reumatólogos, y yo diría que hay centros de referencia en España y a nivel mundial porque muchos están llevados por internistas. O sea, que yo creo que esto es por los resultados. Y luego, bueno, destacar que, claro, también están muy implicados en el lupus, el nefrólogo, el dermatólogo y el médico de primaria, que es muy importante. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva, que dice que los pacientes perciben que solo un 63% de los médicos se preocupan por hacer un seguimiento del daño orgánico. La implicación del médico en otros aspectos es aún más baja. Como médico, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bueno, me preocupan mucho estos datos. Sobre el daño orgánico, me gusta mucho cómo lo ha definido la doctora Fanlo y yo siempre les digo lo mismo, es la cicatriz que os dejan los brotes, la cicatriz que deja la actividad. Esto es el objetivo que tiene que tener el médico. Tenemos que evitar el daño orgánico. Entonces, no me gusta nada este resultado. Pero yo ahondaría más todavía en los resultados porque hay cosas preocupantes. Puedes poner la gráfica más. Mira, es muy preocupante lo de la fatiga, que solo el 30% nos preocupemos por la fatiga, que es un síntoma que produce mucha discapacidad. Y aparte es totalmente subjetivo e invisible. Entonces, yo particularmente he hecho una revisión de la fatiga en la corte del Hospital del Mar y yo creo que es un tema que hay que preocuparse mucho. Además, que no hay tratamientos que llegan a la fatiga. Los antipalúdicos la quitan un poco, hay algo sobre el belimumab, pero en general, yo creo que además lo empiezan a tomar el antipalúdico y se les quita la fatiga, pero que con el tiempo vuelve. Entonces, esto es preocupante que no nos importe a los facultativos la fatiga
Y más preocupante todavía es que solo nos preocupemos el 23% sobre la situación emocional. Yo en el debut de la enfermedad siempre pregunto, ¿necesitas que te vea un psicólogo o un psiquiatra? Esto es fundamental. Porque, bueno, cuando te dan la noticia es una bomba y nadie se preocupa de esto. Todo el mundo está con el anticuerpo, con el linfocito y sobre esto nadie se preocupa. Yo creo que también es muy importante. Pues no puedo estar más de acuerdo con usted porque me gustaría hacer aquí un apunte como paciente y es que es algo que echamos mucho de menos. O sea, el médico te dice qué medicamentos te tienes que tomar, qué efectos secundarios te va a provocar, pero al final eres tú quien te das cuenta que nadie te pregunta cómo estás, es que ni en casa. Y eso lo echamos mucho en falta en la consulta. Y es cierto que lleváis mucho trabajo, mucha carga de trabajo, tenéis un tiempo limitado para los pacientes, pero cuando vamos, pues se agradece mucho que nos dediquéis tiempo y como paciente, pues aprovecho para hacer esa reivindicación. Pasamos a la siguiente diapositiva. 3 de cada 4 pacientes preparan la consulta porque lo consideran importante. Si bien casi la mitad consideran escaso el diálogo. Bueno, yo diría aquí también que la preparamos por la neblina, que justo esta tarde se ha hablado de ella, si no, nos olvidamos de todo. ¿Qué podría decirnos de los datos obtenidos? Que a mí me parece muy bien que se preocupen, me parece bien que saquen la lista, lo creo necesario. El lupus es una enfermedad muy compleja que afecta a muchos órganos y sistemas, entonces hay cosas que a veces se te pasan y lo veo completamente normal y lo veo además como un paciente responsable. No, para mí no es una agresión. Yo sé que hay médicos que se ponen nerviosos. Para mí, sin embargo, me parece que es bueno. Sobre que casi no hay diálogo, bueno, esto es penoso y se tiene que mejorar, evidentemente. Yo intento hablar todo lo que puedo con el paciente. No me gusta nada ese resultado, la verdad. Tenemos mucho que mejorar los médicos. Sí, y yo también querría añadir aquí que muchas veces, esta tarde justo se ha hablado de eso, ¿no? De que no todo es lupus, pero si tenemos unos síntomas, pues oye, tú te lo apuntas, se lo consultas a tu médico que te dice, pues mira, no, esto es porque tienes alergia o es por otra cosa. Bueno, pero no somos médicos y mejor pecar de preguntar mucho que dejar pasar los síntomas y que después pues sea algo más grave. Así que, pues nada. Sí, bueno, también por defender un poquitín al médico en algo, porque no me gusta nada ese resultado, ya lo he remarcado, la presión asistencial es brutal. Yo hay lunes que por la mañana hago sistémico, por la tarde hago nefritis. Hay veces que veo 30 lupus en un día, eso no se puede consentir. Y bueno, quiero decir que a veces yo hablo mucho, ya sabéis, entonces yo intento dialogar todo lo que puedo, pero es que a veces no hay tiempo, no lo hay. No estoy defendiendo para nada a los médicos que no dialogan con sus pacientes. Pasamos a la siguiente diapositiva que dice, es bastante positiva, que el lenguaje utilizado por los médicos se percibe como adecuado y sin excesivos tecnicismos. Que para eso ya tenemos los prospectos de los medicamentos y todo lo que encontramos en Internet, ¿no? Sí, a mí esto me parece estupendo y yo lo intento promover y me ha ayudado mucho estar en contacto con los pacientes en la asociación. Sabéis que estoy muy implicado con las asociaciones y creo que es lo mejor, hay que hablar las cosas claras, porque si no nos entendemos ya vamos mal. Totalmente de acuerdo. A pesar de existir una gran demanda, la mayoría no recibe material en la consulta. Y entonces nos vamos a Internet, ¿no? Que es lo que pasa siempre. Sí, yo entiendo que en la primera visita ya dar el diagnóstico al paciente ya es duro, pero en la segunda hay que dar material. No será porque no hacemos trípticos, guías, entonces tampoco me gustan nada los resultados de la derecha. No me gustan nada, la verdad. Yo intento repartir todo lo que puedo. A veces se van con una carpeta casi. Entre los protocolos que les incluyo, los ensayos, los consentimientos, las guías, el tríptico, el panfleto de la asociación, pues sí, yo intento darles. En el primer día seguro que no, para no aturdirles, pero el segundo o el tercero sí. Sé que hay poco tiempo, pero hay que tenerlo todo preparadito, bien organizado encima de la mesa y ya está. Así es muy fácil, si solo falta organización. Pues espero que estén tomando nota y a partir de ahora eso sea lo que se haga. A pesar de la gran mayoría no haber recibido información sobre webs por parte de su médico, la mayoría realiza consultas por iniciativa propia sobre lupus en la web. ¿Qué resultado tiene esto, doctor? Bueno, pues punto negativo otra vez a los médicos. Hay que dar más información. Y es que es muy peligroso que el paciente consulte solo en Internet, porque si os dais cuenta, en Internet el que va bien no lo pone. O sea, solo pone el que tiene. Cuando vas a Internet es porque tienes un problema, ¿no? A ver si le pasa esto, a ver si a alguien le ha pasado. Y claro, ves mensajes y cosas muy malas. Incluso las fotos. Tú pones lupus o lupus cutáneo en Internet y pones imágenes y no te van a poner un poquito de eritema malar.
¿vale? O te van a poner un discoide con una cicatriz. Entonces, hay que tener cuidado con Internet, hay que intentar darles a los pacientes webs fiables, y que hay muchas. Pues sí. A ver si de este congreso pues tomamos nota y vamos avanzando. En la siguiente diapositiva se ve que alrededor de la mitad pertenece a alguna asociación a la que han acudido principalmente sin recomendación. Esto también es llamativo, ¿no? Sí, yo a todos les doy el tríptico de ACLEC y de la federación e intento que se asocien. Sé que no hay, mira, incluso compañeros míos, si es que yo lo sé, nadie lo hace. Entonces yo siempre estoy repartiendo y dejando los panfletos y los trípticos en las consultas de mis compañeros, pero sé que no se hace y esto hay que mejorar. Y bueno, es muy importante, ya se ha dicho muchas veces, mirar lo que consiguieron los pacientes con el virus C. Consiguieron el tratamiento para todos. Las asociaciones tienen un poder brutal. Hay que intentar que la gente se asocie. Y los pacientes míos que se asocian van mucho mejor. Asimilan antes la enfermedad, se sienten comprendidos, tienen más adherencia a los tratamientos. Entonces hay que promover esto. Totalmente de acuerdo. En la siguiente diapositiva pues vemos cómo hay una baja satisfacción con el grado de participación del paciente en la elección del tratamiento y moderada satisfacción con la información recibida, siendo algo mayor la relacionada con el acceso a los tratamientos. ¿Qué podría decirnos sobre Sí, que esto? aquí tiene que ver mucho, que es verdad que es muy complejo el lupus y los tratamientos también, y está lo del paciente experto, que cada vez yo creo que es más experto. El médico tiene que explicar bien los tratamientos, el paciente también tiene que informarse adecuadamente y yo intento que participen. Nunca elijo un tratamiento sin la opinión de un médico, del paciente. Lo elegimos entre los dos. Les doy todas las posibilidades y siempre lo elegimos entre los dos. Pero bueno, yo sé que esto no se hace generalmente y muchas veces el médico elige el tratamiento sin contar con el paciente. Yo creo que es un gran error muchas veces porque ya no vas a tener adherencia. Si empezamos mal, pues yo si no me creo lo que me está contando el médico, no me tomo el medicamento, punto, ya está. Totalmente. Doctora Fanlo, ¿quiere aportar algo con estos datos que son bastante llamativos y sobre todo habla de ustedes? Pues bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Tarek, ¿no? Sí que me gustaría recalcar dos cosas, ¿no? Una es lo de preguntar por el estado emocional de nuestros pacientes, porque muchos brotes que tienen nuestros pacientes son secundarios o han sido de forma concomitante a una situación de estrés o bien laboral o bien emocional, ¿no? Muchas de las pacientes, digo pacientes porque la mayoría son mujeres, pues dicen pues que justo cuando empezaron con determinados síntomas o cuando han tenido un brote, pues se han visto envueltas pues en una situación de divorcio, en una situación de estrés laboral porque su jefe las trataba mal. Entonces, quiero decir que preguntar por el estado emocional del paciente es muy importante porque además muchas veces nos obcecamos en subir o bajar la medicación porque ha tenido un brote, ¿no? Igual ese brote ha podido estar en relación pues con una situación, pues como ya digo, de pasarlo mal pues a nivel familiar o a nivel laboral. Y por otro lado, desde luego, es yo lo que animo y exhorto a los pacientes a que efectivamente vayan con la lista, como si fuera la lista de la compra a nuestra consulta, porque a mí de verdad me encanta cuando viene el paciente con el folio, además en ordenador, y te viene con todos los síntomas, ¿no? Que dices, pues mira, vamos a ir repasando uno por uno, ¿no? Y además los vas escribiendo la historia y los vas ordenando tal y como te dice el paciente, ¿no? Porque efectivamente, como se ha dicho aquí, hay dos problemas fundamentales. Hay un problema de tiempo en la consulta, que también lo ha recalcado Lucio Pallares en la charla anterior, y un problema de dinero de cara también a la aprobación de determinados tratamientos. Entonces, hay un problema de tiempo y un problema de dinero, que eso, bueno, pues tenemos que ser los profesionales yendo de la mano con vosotros, con las asociaciones, las que podéis impulsar y podéis hacer fuerza para que, bueno, pues para que se deje más tiempo a los pacientes con este tipo de enfermedades en las consultas, para que no haya tanta traba burocrática a veces en la solicitud de tratamientos biológicos, como ha explicado Tarek, sobre todo, pues por ejemplo, con el tratamiento con rituximab. Nosotros, la verdad, que gracias a Dios en Navarra no tenemos tantas trabas o nos lo facilitan mucho más, pero sí que, bueno, pues en otros sitios tienen situaciones similares. Y por último, bueno, pues como muy bien ha dicho Tarek también en la última diapositiva,
pues que desde luego que tenemos que hacer copartícipes a los pacientes de los tratamientos, ¿no? Hay que negociar con ellos un tratamiento, porque efectivamente si el paciente ya no está convencido del tratamiento que le vas a poner, si ya a veces hay problemas con la adherencia, es que ese tratamiento no se lo va a tomar. O sea, no se lo va a tomar. Por lo tanto, hay que hacerle entender por qué es importante ese tratamiento para el paciente, por qué es importante comenzar con ese tratamiento y dentro de las opciones de tratamiento, pues bueno, pues hay que empezar por un FAME. Bueno, pues tenemos estas opciones de FAMES, ¿no? ¿Qué quieres? Uno a la semana, uno diario, uno pinchado subcutáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay que hacer copartícipe al paciente de esa toma de decisiones, porque además el paciente se siente mejor y efectivamente vamos a mejorar la adherencia terapéutica. Muchas gracias, doctora. Pues ha llegado el momento de las conclusiones. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, pues podemos sacar 3 ideas bastante claras, que hay una baja participación del paciente en la elección del tratamiento, que tenemos la sensación de que recibimos poca información y suele haber daño orgánico desde el diagnóstico. Una vez visto esto, pues quiero que ustedes hagan una conclusión de toda la información que han sacado. ¿Cuál es su visión, doctor Salman? Bueno, yo me las he anotado porque si no me iba a dejar algunas, así que las voy a leer lentamente y luego podemos debatir como cuando queráis. Que el lupus afecta a mujeres en edad de actividad laboral y profesional importante y que hasta el 67 o 64%, no me recuerdo bien, no gozan de un grado de discapacidad. Que siga habiendo un porcentaje elevado de pacientes fumadores y exfumadores y de pacientes que no realizan ningún tipo de actividad física y esto debe mejorar. Sobre todo, mira, porque el tabaco es un factor no solo desencadenante de brotes, es un factor etiológico y eso está comprobado ampliamente. O sea, si tienes genética y susceptibilidad de tener lupus, yo soy fumador y está fatal, pero quiero decir, si tienes genética para desarrollar lupus, si fumas, te lo puede desencadenar, como el sol. O sea, mirad lo que nos estamos jugando. La mayoría de los pacientes no disponen de seguro médico privado y esto es que habría que ir a saco con los seguros privados porque no está bien y no es justo. Esto no hay equidad, ¿no? ¿Qué culpa tienen los pacientes de tener un lupus? Yo incluso alguna vez le he dicho al paciente, mira, vamos a omitir estos resultados en el informe, hazte la mutua que ya me has dicho que te la quieres hacer y ya está. Ya dirás, ya te diagnosticaremos de lupus después, ¿me entendéis? Vale. La vida laboral, sobre todo, 60% no, la pregunta que os hice antes, 60% no hace una jornada laboral de 40 horas porque el lupus afecta a su vida laboral. Y yo formulo la pregunta, ¿cómo puede ser que hasta el 64% de los pacientes no gozan de ningún grado de discapacidad? ¿Cómo pueden subsistir a nivel económico estas familias? Y luego, por último, destacar que mucho por hacer por parte de los médicos, más información sobre los tratamientos, sobre efectos secundarios, implicar más al paciente en la elección de tratamiento, repartir más trípticos, guías, folletos, etcétera. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Me gustaría que don Álvaro Lavandeira compartiera con nosotros a qué conclusiones ha llegado después de todos estos datos que hemos analizado. Bueno, pues creo que hemos hablado profusamente, casi en esta hora y media. Yo me quedaría con... parece que hay un problema evidente. La discapacidad del dato iba a salir repetidamente, el 64% es un dato demoledor. Parece evidente que es un dato que es injusto, es una situación injusta además, ¿no? Por todo lo que estamos comentando. Yo invitaría a los pacientes, y en realidad también, primero a asociarse, promover el asociacionismo y después participar en el asociacionismo. Cuando vayamos a hacer algún tipo de proceso de discapacidad o de incapacidad, no ir solos, en el sentido de vamos a asesorarnos primero. La asociación FELUPUS tiene un servicio precisamente de asesoría para ayudar, entre otros, los pacientes a preparar la discapacidad y la incapacidad, el proceso administrativo, jurídico que se va a llevar a cabo. Y es muy importante ir muy preparado. Porque si hacemos las cosas mal, levantarlo después es difícil. Es decir, remontar partidos después es complicado. Es mejor jugar bien desde el principio. Y la asociación y FELUPUS, asociación de lupus y FELUPUS especialmente, está en condiciones precisamente para realizar esta preparación a los pacientes. De verdad,
que no vaya ningún paciente solo a hacer una discapacidad, que cuente siempre con las asociaciones para ir asesorados del primer día y poder ir todos de la mano. Muy importante, tanto en discapacidad como en incapacidad. También a los doctores que nos acompañen, también un poco para que lo puedan trasladar los colegas. Es muy importante los informes médicos. Yo digo, por favor, siempre que vayáis a consulta, llevaros el informe médico. Pero además no os lo llevéis como suele ser habitual, que me lo llevo y ya no sé ni lo que dice ni me lo leo. Leerlo, vamos a comentarlo juntos, vamos a ver qué necesitamos. Dependiendo de la situación en la que esté el paciente, si estamos en algún tipo de proceso de estos administrativos, de discapacidad, de incapacidad, de dependencia, etcétera, vamos a ver qué necesitamos. Vamos a ir asesorados y vamos a comentarlo adecuadamente. Respecto a los tratamientos, pues seguro se ha dicho, parece evidente. Hay una cosa que ha salido que me parece muy interesante, el tema de la adherencia. No hay nada más caro que la no adherencia. Eso sí que es caro. Eso es carísimo. Y además, es carísimo porque es absolutamente ineficiente. Y lo que hay que evitar es la ineficiencia, no el gasto en sí. Es más, el sistema no debe ahorrar por los pacientes, debe ahorrar para invertirlo en la salud de los pacientes. Por lo tanto, el compartir la información, el compartir las decisiones, el estar seguro de qué vamos a hacer, porque efectivamente si me tengo que poner de una determinada manera, intramuscular, no sé qué, etcétera, eso es muy importante. Por favor, hacerlo todos de manera conjunta y que el paciente esté convencido de que está haciendo y que evidentemente ese 56% de insatisfacción en el tratamiento que tengo, pues lo puedo hacer, porque es una enfermedad crónica, que esto no es una gripe que me siento peor tratado, mejor tratado, esto pasa. No, al médico no me ha hecho ni caso, es una gripe, se le pasa una semana y hay muy buenas, pero esto es para toda la vida. No podemos dar un nivel de insatisfacción durante toda la vida del 56%, igual que con la discapacidad, ¿no? Pues son datos que tenemos que mejorar entre todos y que esta encuesta nos pone manifiesto y sesiones como esta pues nos pone en el camino de dónde tenemos que caminar para hacerlo un poco mejor entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta conclusión tan completa y por todas las recomendaciones que nos ha hecho, que creo que nos ha dado bastante luz, porque estamos un poco perdidos muchos de nosotros. Me gustaría saber, pues, a qué conclusiones ha llegado la doctora Fanlo después de tantos datos tan interesantes. Bueno, pues yo, en primer lugar, que hay que concienciar a la sociedad en general de la existencia de lupus y de los pacientes con lupus, y esa concienciación pues tiene que ser tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral, como vemos junto a los problemas que está habiendo, ¿no? Y eso ahí, pues bueno, las asociaciones de pacientes yo creo que tenéis un papel fundamental en hacer esas campañas de concienciación con las autoridades sanitarias. En segundo lugar, tenemos que informar a los pacientes y información. Tenemos que darles la información necesaria, toda la que ellos nos soliciten, y el paciente debe conocer perfectamente toda la enfermedad. En tercer lugar, volvemos a reiterar que el paciente debe tener la capacidad para negociar, para elegir los tratamientos y debemos negociar con el paciente el tratamiento que debe recibir, porque así se aumentará, lógicamente, la eficacia y la adherencia a esos fármacos. Y que creo que los clínicos tenemos una labor fundamental a la hora de ayudar a los pacientes y a las asociaciones de pacientes. También lo ha dicho Tarek, ¿no? Tenemos que facilitar que un paciente llegue a las asociaciones, porque es en las asociaciones donde el paciente pues también recoge mucha información y se empodera. Y luego, un dato que se me ha olvidado decir y que sale en esta diapositiva es que estamos llegando tarde muchas veces al diagnóstico de los pacientes con lupus, porque el 92% de los pacientes cuando se diagnostican ya tienen daño orgánico, y eso es un dato preocupante. Es decir, estamos llegando tarde al diagnóstico y al tratamiento de muchos pacientes cuando el 92% de nuestros pacientes ya están teniendo daño orgánico. Hacer hincapié en la relación que tiene que haber pues, entre la atención primaria y quitar esa barrera o esa brecha entre la atención primaria y la atención hospitalaria y la atención especializada, entre los especialistas que nos dedicamos a ver pacientes con lupus y pacientes con enfermedades autoinmunosistémicas, porque a veces el médico de atención primaria pues no sabe detectar de forma precoz determinados síntomas o signos y tarda tiempo también en derivar
derivar al paciente, ¿no? Entonces, hacer un llamamiento a que tiene que haber una muy buena comunicación entre el médico de atención primaria y el médico de atención hospitalaria y que los pacientes, ante la mínima sospecha de que un paciente pues, pueda tener una enfermedad autoinmune o, en este caso, un lupus, que se remita lo antes posible al especialista correspondiente. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Pues yo como paciente también querría aportar un poquito de las conclusiones porque viendo la encuesta, sí que es verdad que en la última parte, ¿no? Como que hemos tirado un poco de la oreja a los doctores, pero sí que es cierto que estáis haciendo una gran labor porque una de las cosas que ha cambiado mucho de los que nos preocupaba, si nos paramos a analizar los datos, por ejemplo, era el tema de tener niños, ¿no? Creo que estáis informando mucho de que pues, se puede llevar con un tratamiento adecuado la maternidad sin ningún problema, que se está avanzando y que nos estáis acompañando de la mano, o sea que todo no es malo, aunque parecía que algunos datos había. Y después animar a los pacientes de que pues hay que confiar en el médico, ¿no? Entonces, igual que cuando vamos a construir una casa, no dejamos que hagan lo que sea en nuestra habitación, pues también pues dialogar con ellos y sobre todo preguntar y ellos nos explicarán y al final pues tenemos que sentirnos cómodos con el tratamiento porque es nuestro cuerpo y oye, pues si no nos pinta una casa cualquiera y dejamos que hagan lo que quieran, pues con nuestro cuerpo, dentro de unos límites, por supuesto, pues tenemos que saber qué nos están haciendo, por qué y al final conocer la enfermedad casi tanto como si fuéramos médicos, claro que con nuestros límites, pero saber por qué es importante tomar el tratamiento, porque es la única manera de que al final pues lo continuemos y le demos la importancia que tiene. Y otra de las cosas que han salido en las encuestas reflejadas es que nos preocupa también mucho los cambios, o sea, es un cambio a nivel de fatiga, pero también muchos síntomas como que no se ven, ¿no? Entonces, estaban bastante altos pues la importancia que se le daba al cambio físico porque, como sabemos, con corticoides pues o se cae pelo o aumentamos de peso y eso es lo que se ve y entonces pues era un dato que preocupaba y pues también pues si hace falta acudir al psicólogo, ahí tenemos a Maya, fantástica, a cualquier especialista, pues pedir ayuda, que no pasa nada por pedir ayuda, pero pues paso a paso avanzar y siempre de la mano de los especialistas, que son los que están preparados para ello. Y me gustaría dar paso ahora a Pedro, que creo que también quería aportar su conclusión de todos estos datos. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, que hemos estado en el otro lado muy atentos de todo lo que estabais diciendo y hemos tomado notas. Sobre todo yo creo que hemos tomado muchas notas. Nada, bueno, yo simplemente me habían invitado a entrar a decir algo porque, bueno, sabéis que soy fiel defensor de la voz o la figura de los pacientes y en todos sus ámbitos. Y es que me ha encantado cómo habéis hecho las exposiciones, cómo el darle el protagonismo en la importancia de la toma de decisiones compartida, el ser capaces de crear equipo dentro de la consulta pese a las dificultades que hay, porque las habéis nombrado y las habéis dicho. O sea, y aún así que hacéis carpetas con todo el documento, intentáis de todas las maneras que conozcan las asociaciones de pacientes. O sea, realmente, de verdad, es que es un orgullo escuchar compañeros y compañeras que están en esa línea, ¿no? De una sanidad mucho más participativa, menos paternalista, donde el paciente tenga un rol más activo, ¿no? Que yo creo que eso se ve en las asociaciones de pacientes, se ve cada vez más. Y bueno, simplemente por decir algo de verdad que no quiero, bueno, por dar un poco mi punto, que es el que siempre intento hablar, creo que lo que estamos haciendo hoy, es decir, hacer un congreso virtual, es un paso súper importante dentro de una asociación de pacientes. Creo que las herramientas digitales han venido a quedarse y lo sabemos, ¿no? Con la situación que estamos viviendo. Ya estaban antes, pero ahora es como que es más necesario. Y es que los pacientes cada vez se agrupan más, hacen comunidades virtuales de pacientes, se conocen, crean red y, por tanto, también esto les ayuda a tomar ese rol activo ante el afrontamiento de su enfermedad, ¿no? Es muy difícil porque ya todos sabemos que en Internet está la cara A y la cara B y tenemos los bulos, las fake news, pero tenemos que aprender en habilidades digitales, en saber cómo distorsionar, o sea, cómo diferenciar una información buena de la que no es. Y si tenemos esa confianza con nuestro profesional sanitario, vamos a poder ir a la consulta y no tener miedo en decir, oye, es que he encontrado esto y tengo dudas. Eso es lo que a mí me encantaría que fuese lo normal, ¿no? Es como,
ojalá fuera así, ¿no? Porque muchos salimos de las consultas y vas y encuentras y a veces te lo crees y no haces el doble check, ¿no? No haces eso. Y nada, pero bueno, yo no quería quitar más tiempo porque no sé si alguien más quería entrar a decir algo, porque estaba viendo yo aquí el chat interno, pero no me da tiempo a leerlo. Así que, bueno, que nada, te dejo ser mi granito de arena, pero que sepáis que me ha encantado, ¿eh? O sea, estaba yo aquí con la oreja puesta todo el rato. Muchas gracias, Pedro. Pues nada, después de todo esto, solo nos queda ver qué hay que hacer ahora. ¿Y ahora qué? Las principales recomendaciones es que, en base a esta alta demanda de información, FELUPUS, con el apoyo de GSK, debería estar al lado del paciente preparando material educativo para el paciente con información detallada acerca de la enfermedad, los tratamientos y sus posibles enfermedades autoinmunes, de fácil comprensión. Este material tiene que servir de ayuda al paciente para solicitar una mayor participación en la selección del tratamiento y con la consecuente mayor adherencia y satisfacción con el tratamiento recibido. Esto ha sido todo. Muchas gracias, doctor Salman, doctora Fando y don Álvaro Lavandeira por sus aportaciones, que seguro que han despejado muchas dudas. Y nada, nos vemos en el siguiente congreso como muy tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Enhorabuena por el congreso, la verdad. Muy bien. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego. La verdad es que es un placer tener estos ponentes. Lo habéis hecho tan bien y es una manera... Es que ha sido... Vamos, yo he disfrutado un montón. O sea, que no me imagino los 2 días que habéis tenido. Que habéis tenido, ¿no? 2 días atrás. O sea que... Sí. Pues muy bien. Está dejando humo las redes, eso sí. Estamos todos conectados, ¿no? De alguna manera estamos todos conectados. Bueno, pues nada, damos finalizado este coloquio, que muchas gracias y yo voy a dar paso